Todos bienvenidos a este lugar. También nuestros hermanos que ya están ahí pendientes de esta transmisión. Que Jesús sea el centro de la atención de este servicio, amén. Que sea el Espíritu Santo de Dios el anhelado en este lugar, porque Él es el que hace la obra de Dios aquí en la tierra, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Ya el Espíritu Santo de Dios nos ha dado una cordial bienvenida. Vamos a pasar a la palabra del Señor. Vamos a abrir en el libro de los Hechos, capítulo 12, y vamos a leer los primeros 5 versículos. Hechos, capítulo 12, del 1 al 5. Cuando lo tenga, por favor, se pone sobre sus pies y me lo hace saber. Hechos 12, del 1 al 5. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y en el poder de su Espíritu Santo. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Oramos, iglesia. Padre nuestro, te damos toda la gloria y la honra, Señor, porque solo tú eres digno de recibirlo, Padre. No nos cansamos, Señor, y no cesamos de decir cuán grande y cuán poderoso eres, oh Dios, con aquellos que te buscan, Señor. Padre celestial, pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, para poder exponer tu palabra, oh Dios, y que sea ella trayendo vida, Señor, que sea ella trayendo sanidad, que sea ella trayendo convicción, Padre celestial, a aquel, oh Dios, que está caminando, Señor, fuera de tus caminos, oh Dios. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Dios. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén, amén. He titulado a esta meditación, hermano, el poder que hay en la oración, el poder de la oración, porque hay poder en la oración, amén. Y aunque no es un servicio de oración, sino que es un servicio general, pero el Espíritu Santo de Dios puso en mí que hablásemos de este tema tan importante como lo es la oración. Hay una alabanza muy bonita que me gusta y que se ha cantado algunas veces acá en este lugar, que dice que el poder del cristiano está en la oración. Hay poder, amado hermano, en la oración del cristiano. Hay poder cuando la iglesia de Dios ora al soberano y el eterno Dios, y Él no tarda en contestar la oración de sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en este hermoso medio el cual nuestro Dios nos ha dejado. Una de las armas poderosas y eficaces con las que cuenta la iglesia de Dios sobre esta tierra es la oración. Y es algo que nosotros como hijos y como pueblo de Dios necesitamos traer a nuestra memoria y volver a esos principios en los cuales la iglesia de nuestro Señor Jesucristo fue fundamentada y fue establecida en lo que es la oración. Una iglesia que no ora, hermano, es una iglesia dormida. Una iglesia que no ora, hermano, no avanza, está estancada. Y cuando me refiero a la iglesia, entiéndase por cada uno de nosotros que somos la iglesia de Cristo, amén. Como hijos de Dios necesitamos entender la importancia de vivir una vida de oración. La oración es el único medio por el cual tú y yo podemos acceder al trono de Dios. La oración es el único medio por el cual podemos hablar con el Señor. La oración es el único medio que va a poder cambiar las cosas adversas en el nombre poderoso de Jesús. Tú y yo, de hecho, estamos aquí por una oración, amén. Nuestros hijos están de pie y no han sido cortados de esta tierra porque cada uno de nosotros oramos día con día por misericordia a Dios por ellos. Bendito sea el nombre de Dios. Pero en la actualidad, cuando mencionamos esta palabra oración, hermano, pareciera que estamos hablando de extraterrestres.
En la actualidad, hermanos, se ha perdido este hermoso hábito y uno de los más importantes que el Señor nos dejó, como lo es orar. Nuestro Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión a sus discípulos: orar y velad para que no caigáis o para que no entréis en tentación. Las tentaciones, hermanos, únicamente las vamos a poder superar a través de la oración. La llenura del Espíritu Santo de Dios únicamente usted la va a poder obtener a través de la oración, a través de la palabra, teniendo una intimidad muy cercana con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El bautizo del Espíritu Santo, hermanos, sobre cada uno de nosotros es muy importante y es una vez en la vida del cristiano, pero la llenura es día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. No es necesario llenarnos de la presencia de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si no es a través de la palabra, si no es a través de la oración, es por la forma que encontramos y nos llenamos de la bendita presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y es un tema, hermano, que a muchos no les gusta escuchar. Y es un tema que a Satanás, que el Señor lo reprenda, no le gusta que se mencione o que se predique en la iglesia. Pero más yo sé, amado hermano, que esto viene del corazón de Dios. Y lo vamos a hablar y lo vamos a exponer teniendo la confianza que el Espíritu Santo de Dios lo va a hacer vida en usted como lo ha hecho en mí. Amén. En la actualidad la palabra oración ha quedado en el olvido. Hermanos, nos hemos descuidado por completo. La iglesia primitiva que nuestro Señor Jesucristo estableció aquí en la tierra, hermano, era una iglesia establecida y fundada en esos principios de oración. Los apóstoles reconocían, amado hermano, la importancia de orarle al Dios grande y al Dios soberano. Los profetas reconocían, hermano, que su virtud o que su hermano, que el don que ellos ejercían no iba a ser posible o efectivo si no vivían una vida de oración delante del Dios poderoso. Lo que hace la diferencia entre nosotros y el mundo es que nosotros, amado hermano, si bien cierto estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No tenemos que pensar como el mundo piensa. El mundo nos quiere hacer ver, hermanos, que tenemos que vivir conforme a los deseos que ellos también practican. Sin embargo, a nosotros se nos es enseñado, hermano, que somos del mundo, pero no somos eternamente de esta tierra. Y que tenemos que vivir una vida, amado hermano, separados del pecado, ser luz en medio de las tinieblas, llenarnos de la presencia de Dios. Y una de las armas muy poderosas que la iglesia cuenta hoy en día es la oración. La iglesia primitiva, hermano, del primer siglo era una iglesia que vivía, hermano, una vida de oración. Los apóstoles, hermano, hicieron grandes maravillas en el nombre del Señor, porque su vida estaba, hermano, basada en la oración. Ellos sabían, hermano, que si no tenían una comunión, que si no tenían una relación cercana con el Dios grande y poderoso, hermano, su vida iba en decadencia, su vida iba para abajo. Es muy fácil, amado hermano, identificar una persona que no ora. Es muy fácil identificar una persona que no lee la Biblia. Y no estoy enojado, dele gloria a Dios. Amén. ¿Cuánto le dan glorias al Señor? Denle una ofrenda de palmas, hermano, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es muy fácil identificar una persona que no ora. Es muy fácil identificar una persona que no tiene el más mínimo interés, hermano, de acercarse y de tener una relación con su Dios. Para conocer a Dios necesitamos, amado hermano, tener una relación más cercana con Él. Para saber qué es lo que le agrada a Él, necesitamos conocerle. Necesitamos, amado hermano, leerle a través de la palabra. Difícilmente nosotros vamos a poder, amado hermano, saber a ciencia cierta quién es el Dios a quien nosotros servimos si no leemos las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios dice que escudriñemos las Escrituras porque en ellas tenemos la vida eterna. Amén. Y la oración, amado hermano, viene a fortalecer la vida del cristiano. La oración, amado hermano, viene a darnos llenura del Espíritu Santo. Y hemos hablado muchas veces la importancia del Espíritu Santo de Dios en nosotros. El Espíritu Santo, amado hermano, es el que va a hacer vida a esa palabra en nuestros corazones.
Porque si, hermano, si solo usted solo lee la Biblia, hermano, sin pedirle en oración a Dios que el Espíritu Santo lo haga vida en usted, puede hacer que termine cruzado. Los fariseos, los escribas eran muy conocedores de la palabra de Dios, pero no se había hecho vida en ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, esta iglesia primitiva fue fundada, establecida en estos principios como lo es la oración. Pero en la actualidad, hermano, algunos piensan que este tema de la oración ya pasó de moda. Los jóvenes hoy en día piensan que la oración solamente es para los ancianos. Déjeme decirle algo, necesitamos volver a la antigüedad, hermano. Necesitamos volver a practicar estas costumbres, hermano, en las cuales la iglesia de Cristo fue afirmada y fundamentada, como lo era la llenura del Espíritu Santo y la búsqueda continua en oración al Señor. Hoy en día, en la actualidad, vemos conciertos de toda índole, vemos actividades de toda índole, hermano. Vemos, hermano, que se hacen actividades de toda índole, pero nunca, casi nunca vemos, hermano, que se diga, se va a hacer una actividad de pura oración. Y cuando se dice, hermano, ahora el pastor aparece y algunos dos líderes, porque no estamos interesados en buscar al Señor. Queremos llenarnos del Señor, pero no queremos pagar el precio. Queremos, amado hermano, un milagro de Dios, pero no queremos buscar el Dios que hace los milagros. Queremos, hermano, sabiduría de Dios, pero no queremos buscar el libro, amado hermano. No queremos leer donde está la verdadera sabiduría, que es la palabra del Señor. Nos interesamos más en poder, amado hermano, en andar buscando por Google, por el internet. Nos fascina, nos enamora más poder invertir más tiempo en una serie. Yo me quedo asombrado hoy en día, hermano, esta juventud que invierten horas y horas, hermano, viendo una serie. Y hermano, yo invierto una hora, quizás ni una hora, porque cuando mi esposa pone la película me mira a mí porque me quedo dormido. Se nos es más fácil invertir, amado hermano, tiempo en aquello que no va a alimentar nuestra alma y nuestro espíritu. Se nos hace más fácil, amado hermano, invertir 2 horas viendo una película que leer la palabra del Señor. Porque rápidamente nos da sueño. Voltea a ver al que está al lado y si está durmiendo, pellízcalo. Porque, hermano, cuando nos dicen o nos mencionan, vamos a orar, hermano, como que nos tiran una inyección, hermano, para dormirnos. Y hermano, y los ojos se nos hacen pesados y estamos llamando al pastor. Y estamos llamando al pastor así, cabeceando. Y el pastor nos dice, ¿qué? No, y que durmiendo es que está el hermano. El enemigo ha querido, hermanos, hacernos ver de que la oración es algo anticuado y que ya pasó de moda, que eso funcionó antes, pero no hoy. Déjeme decirle algo, hermanos, que la oración trasciende los tiempos, como la palabra de Dios. La palabra de Dios, no, hermano, trasciende los tiempos. Esta es de hoy, por los siglos de los siglos de los siglos, amén. Hay poder en la sangre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. No es necesario volver a estos principios. Algunos han llegado a pensar, hermanos, de que ya esto ya no se debe de hacer. Incluso, hermanos, yo he escuchado predicaciones en las cuales se ha dicho que no se debe de orar mucho. Que Jehová reprenda al diablo, hermano. La oración es el único medio por el cual usted puede llenarse del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿De qué otra forma usted va a poder, hermano, adquirir fortaleza si no es a través de la oración? Dice la Biblia, amado hermano, que había un hombre que se llamaba Job, y todos ustedes hemos leído esta palabra. En el libro de Job, valga la redundancia, en el capítulo 1, versículo 5, dice la Biblia que este hombre era un hombre de oración. Dice que a pesar que sus hijos, hermanos, vivían una vida descarriada, vivían una vida desordenada, dice la Biblia que cada mañana, dice, él rendía sacrificio al Señor, rendía culto, rendía ofrendas, rendía al Señor alabanza y adoración y oraba a Dios. Todos los días, dice, de esta manera hacía Job cada día, rindiendo alabanza al Señor y pidiéndole misericordia por sus hijos. Si hay un hombre, hermano, que sabía adorar al Señor y que sabía, hermano, que había poder en la oración, ese era Job. Pero hay algo muy importante que yo quiero tocarlo rápido. A pesar de las oraciones que Job hizo por sus hijos, hermano, vemos la justicia de Dios.
manifestada sobre ellos. Porque la salvación es personal. Joven, la salvación es personal. No piense que porque tu mamá o porque tu papá busca al Señor o porque tu papá es pastor o predicador, tú también ya vas, hermano. Yo decía antes cuando el Señor me, como yo miraba a mi abuela, hermano, los ancianos son tremendos oradores. Y nosotros, hermanos, los criticamos. Bueno, yo ya estoy anciano también. Y nos critican, perdón. Hermano, yo me recuerdo que cuando mi abuela nos venía a visitar, yo me acuerdo que me despertaba quizás como eso de las 1 de la mañana y volteé a ver y la viejita que está hablando y que en cada orando, hermano. En cada orando, llorando, hermano. Necesitamos volver a esa costumbre nosotros. Porque usted cree, amado hermano, que los abuelos de antes, hermano, eran bien fortachones, bien fuertes, hermano, bien parados, bien seguros en lo que ellos decían. Porque ellos tenían una comunión día con día con el Señor. Le buscaban en oración. Sabían, amado hermano, que había poder en la oración. Amén. Pero hoy en día hasta se ha llegado a decir, no, usted ni necesita orar mucho. Y oramos, hermano, como ora mi hijo Lucas. Estamos orando por los alimentos y él ya está comiendo, hermano. Y con los ojos cerrados. Y cuando terminamos y decimos amén, él ya está terminando de comer. Hemos llegado a pensar, hermano, de que no es necesario orar demasiado. Y se ha llegado hasta predicar de que la oración no es fundamental. Cuando tú y yo sabemos, hermano, revelado por el Espíritu Santo de Dios, que la oración es la columna que mantiene de pie a la iglesia. La oración es la columna que te va a mantener de pie a ti en el día difícil o en el día malo. ¿Acaso no fue la oración, amado hermano, que mantuvo de pie a Job? Todo el proceso que este hombre de Dios pasó no fue fácil. Perdió todos sus bienes, perdió a su familia, hermano. Sin embargo, él se mantuvo de pie, porque el versículo 5 del capítulo 1 nos enseña que de esta manera hacía Job todos los días. Oraba al Dios grande y soberano, y en el día malo no fue avergonzado. El que ora, amado hermano, nunca va a ser avergonzado. El que ora creyendo, el que se acerca creyendo, porque hay que creer también, amén. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan, amén. Él es galardonador. Galardonador quiere decir regalos. Él te da regalos, pero si tú le buscas, pero búscale por quién es Él, no por lo que Él te puede dar. Porque muchas veces confundimos, hermano, y buscamos a Dios por lo que Él nos puede dar. Si Él es el dueño del oro y de la plata, Él es el grande y poderoso, pero lo único que Dios ha querido siempre con el hombre es tener una relación cercana con Él. Si Él hubiera querido, nos hubiera hecho millonarios a todos, pero no es ese el interés de Él. El interés de Él es que le conozcamos a Él por quién es Él, amén. La oración es algo muy importante. Tarde o temprano, hermano, un día no muy lejano, cada uno de nosotros vamos a tener que orar. Si no lo estamos haciendo, va a venir el día que tú, hermano, que me miras a través de esa cámara, o tú, amigo, que me miras y no sirves a Dios y no conoces a Dios, va a llegar el día que vas a estar en una cama de un hospital y vas a tener que clamar al único que puede levantarte de ese lugar. Bendito sea el nombre de Dios. Y yo sé que hay muchos que se identifican con estas palabras, porque yo sé que hay muchos que a Dios nos ha levantado de la misma cama de un hospital y nos ha dado una oportunidad más de vida. Pero todo se debió a una oración que usted hizo. Todo se debió a una oración que alguien estaba haciendo por usted, que Dios se movió a misericordia y le dio una oportunidad más. Y esa oportunidad no hay que despreciarla. Llenémonos más de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Llenémonos más. Y usted me dice, hermano, ¿cómo me lleno? A través de su palabra, orando al Señor, conociéndole más, llenándose más de Él, anhelando más su presencia. Anhele pasar tiempo con Dios. Joven, no desaproveches tu juventud. No hay nada más hermoso que ver a un joven llorando delante de la presencia de Dios. No hay nada más hermoso que ver una jovencita dándole glorias y honras al Señor, negándose a sí misma y poniendo primeramente al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Bendito sea el nombre del Señor. Se ha llegado a pensar. Y es algo que el Espíritu Santo de Dios, hermano, ha venido hablando. Necesitamos, hermano, empaparnos más de su palabra. Necesitamos, hermano, ser llenos del Espíritu Santo. La llenura es de día con día. La llenura, amado hermano, es lo más importante que nosotros podemos anhelar en nuestras vidas. La llenura del Espíritu Santo para no llegar a ser engañados. Para no llegar a ser engañados. El Señor nos ha estado hablando que estamos en un tiempo crítico. El Señor nos ha estado hablando que estamos en el tiempo del engaño. Muchos han sido engañados. Muchos comenzaron en el Espíritu, como le dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Comenzaron en el Espíritu, pero ahora están, hermanos, allá en el mundo. Después de haber conocido al Dios grande y poderoso, después de haber sido llenados, amado hermano, con su presencia, ahora están allá en el mundo, hermano, rindiéndole servicio a otros dioses, rindiendo culto a otros dioses, hermano, olvidando así la gracia y la misericordia que Dios tuvo para con ellos. Es muy importante, hermano, la llenura del Espíritu Santo. Y solamente la vamos a llegar a obtener a través de su palabra, a través de la oración, a través, amado hermano, de tener una relación muy íntima con Él. Algunos dirán, hermano, usted está exagerando, no hay que orar mucho. Dice la Biblia, amado hermano, el apóstol Pablo a los Corintios les dice en el capítulo 2 de la primera carta que les envía, les dice, hermano, que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu porque para él son locura. Eso es lo que pasa cuando usted no tiene una relación de oración con Dios, hermano. Va a pensar que todo es locura, porque el Espíritu Santo, amado hermano, no lo hace vida en usted, porque usted lo ha menospreciado y no ha buscado su presencia. Pero cuando hay un hombre y hay una mujer que se llena de la presencia de Dios, que busca al Señor en oración, que escudriña su palabra, que la hace vida en Él, amado hermano, es la palabra de Dios, es fácil recibirla. Es fácil, amado hermano, atesorarla y ponerla por obra en nosotros. ¿Cuánto glorifican el nombre de Dios? El día de ayer, hermano, estábamos en una conferencia muy hermosa, en una cumbre de liderazgo muy hermosa. Se tocaron buenos puntos, hermano. Y es lo mismo que el Señor ha venido hablando en todo este tiempo. Pero me llamó la atención el tema que estaba dando un pastor que dijo de que, hermano, de que cuál es la actitud o las cualidades que un líder debe de tener en el tiempo de crisis. Y me llama la atención que él nos lleva al libro de los Hechos, hermano, cuando dice la Biblia de que la iglesia primitiva era una iglesia de oración en el capítulo 1, versículo 14. Dice que todos estos perseveraban unánimes juntos. Dice que después que nuestro Señor Jesucristo se les aparece, hermano, y después que Él fue alzado a los cielos, ellos regresaron a Jerusalén y subieron al aposento alto, dice, donde estaban todos los apóstoles y algunas mujeres, dice, y todos estos perseveraban unánimes en oración. Y el primer punto que el pastor toca, hermanos, y dice que una de las primeras cualidades que un líder debe tener en un tiempo difícil de crisis es que tiene que ser un líder de oración. Hermanos, cuando el día malo o la crisis venga, ya usted tiene que estar parado en la brecha que es Cristo, amén. No tiene que esperar que el día malo venga para que usted incline, doble sus rodillas y le ore al Señor. ¿Acaso buscaremos al Señor solamente en el día bueno, pero en el día malo nos vamos a alejar de Él? Dios sigue siendo Dios, amén. Si nos enfermamos, Dios sigue siendo Dios. Si tenemos dinero, Dios es Dios. Y si no tenemos, Dios sigue siendo Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos entender, amado hermano, que cuando el tiempo de crisis venga a nuestra vida, tenemos que estar preparados para que así como Job, hermano, aún en el tiempo difícil, dice la Biblia, que rasgó sus vestiduras, hermano, y se inclinó y adoró al Señor y dijo, bendito sea el Señor, Él me dio y Él me lo quitó, sea por siempre el nombre de Dios bendito. Es fácil predicarlo, pero ¿qué cuando llega a nuestra vida? Y eso es lo más difícil de predicar la palabra de Dios. Que usted tiene que venir a predicar aquí de un Dios, amado hermano, que prospera cuando usted está pasando tiempos difíciles económicos. Es difícil, amado hermano, venir a predicar de un Dios que sana cuando su salud está siendo tocada. Pero todo el evangelio es por fe, dice la Biblia. En el Romanos capítulo 5 dice que todo el evangelio es por fe. Amén. Bendito sea el nombre de Dios.
Alabado sea el nombre del Rey. ¿Cuánto le dan glorias al Señor? Muchas veces anhelamos ver para creer. No siempre vamos a tener que ver, hermano. Muchas veces nos rendimos de orar. Muchas veces nos cansamos, pero el evangelio, todo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es, hermano, no se enfoca principalmente desde tu comienzo, se enfoca, amado hermano, en permanecer. Porque ¿cuántos comenzaron pero no permanecieron? ¿Cuántos comenzaron esta carrera, sin embargo, ahora ya no están acá? El evangelio se trata y consiste de permanecer. Permanezca en la palabra, permanezca en su fe, que nadie lo bote de lo que usted ha creído, amén. El Espíritu Santo, amado hermano, le da la convicción, amado hermano, de que lo que dice este bendito libro es verdad, y que Él prometió venir y va a venir, amén. Él vino un tiempo y nosotros lo creemos, aunque no lo hayamos visto, pero lo creemos. Que Él vino, creemos que Jesús es Dios y que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Colosenses capítulo 1 versículo 15 dice que Él es la imagen del Dios invisible, amén. Y a Él, amado hermano, y solamente a Él nosotros tenemos que orar. Bendito sea el Dios. Hay un vecino, tenemos un vecino ahí que es árabe, no sé de qué país es. Pero estos hombres, hermanos, son fieles a la oración. Qué vergüenza, hermano, cuando yo paso ahí, veo todas las alfombras, porque ellos tienen alfombras, no sé si que duermen alfombras o las usan para orar, pero tienen alfombras tendidas en su defensa. Todos los días las lavan. Y yo paso, hermano, a la hora que voy para mi trabajo, como a las 5, a las 5:30, hermano, y ya están encendidas las luces, ya están orando. Y decía un predicador, amado hermano, que tenía una experiencia, que tuvo una experiencia o tenía experiencias de continuo con el Señor a través de la oración. Decía él, qué vergüenza, decía él, que nosotros dejemos que el sol salga y no hayamos doblado nuestras rodillas para darle gracias al Señor. Qué vergüenza, decía, que un cristiano se diga ser hijo de Dios, pero no invierta 5 minutos, aunque sea de su día, para darle gracias al Señor. Nos hemos llenado de arrogancia, nos hemos llenado de altivez con el pasar del tiempo, con la sabiduría que quizás por pura misericordia hemos podido obtener, hermano. Nos hemos llenado, hermano, de altivez y hemos dejado a un lado, hermano, la humildad y la sencillez de corazón para poder, hermano, un día doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, yo no soy nada sin ti. Tú eres, Señor, el que me da todo. De ti proviene todo y a ti volverá todo, Señor. Gracias por este día que me has dado. Estas gentes, hermano, que no sirven al Dios verdadero, que no aman al Dios verdadero, hermano, tienen buenas actitudes que nosotros las debíamos de tener. No importa si son mujeres, no importa si son jóvenes, no importa si son niños. Cuando llega la hora de orar, se hincan y adoran a su Dios. Todo el evangelio, hermanos, es por fe. Muchos abandonamos nuestras peticiones con las cuales comenzamos pidiéndole al Señor porque no vimos una respuesta. ¿Y quién dice que Dios está obligado a respondernos? ¿Quién dice que Dios está obligado? Dios no va a hacer lo que nosotros queramos. Dios va a hacer lo que Él sabe que es bueno para nosotros porque nos ama. Amén. Él nos ama. Nosotros pedimos, amado hermano, pero muchas veces pedimos mal. Pedimos para nuestros propios deseos, para nuestra propia, hermano, complacer nuestros propios gustos. Pedimos que el Señor nos sane de las rodillas, pero no lo pedimos para ir al templo. No lo pedimos para ir a buscar el rostro del Señor. Una vez el Señor nos hace el milagro, ya terminamos allá, hermano, en el mundial. Pedimos que el Señor nos dé una buena garganta, hermano, para cantar. Y nos da la buena garganta para cantar. Pero lo que terminamos es hablando mal, hermano. Muchos hemos dejado este hermosa armamento como lo es la oración. Lo más importante de todo esto es permanecer.
Y vemos, amado hermano, y usted me dice, hermano, pero usted ya no siguió desarrollando el capítulo que leyó. Lo más importante de este mensaje es que usted entienda, hermano, que no es necesario volver a aquellos principios y aquellas costumbres que el Señor les enseñó a los apóstoles y a los discípulos. Los discípulos y a los apóstoles después. Lo más importante de este mensaje es que la iglesia despierte y entienda que su vida únicamente va a dar un cambio cuando se vuelva al Señor de todo corazón. Que su vida únicamente va a ser diferente cuando busque al Señor de todo corazón. Que usted va a ver resultados en su vida, no porque haya comenzado a orar, sino que porque haya permanecido en la oración. Usted, amado hermano, va a ver resultados a sus respuestas en el tiempo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y si aún, hermano, escúcheme bien, si aún no logramos a recibir esas peticiones por las cuales mucho tiempo hemos orado, Dios es perfecto, amén. Dice Hebreos capítulo 11, amado hermano, donde habla de los padres de la fe. Dice, amado hermano, que conforme a todas estas promesas murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino viéndolo de lejos y creyendo que fiel era el que lo había prometido, amén. No necesitamos ver para creer, necesitamos únicamente creer que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores y que su voluntad es buena y perfecta. Bendito sea el nombre del Rey. Y yo sé, hermanos, que este mensaje va a cambiar la forma de ver las cosas o de pensar de más de alguno, y ya eso es una victoria. Muchos hombres alcanzaron grandes, amado hermano, victorias porque eran hombres de oración. Y uno que me llama mucho la atención y que me enamora leer de él, el libro de los reyes, hermano, es Elías. Elías era un hombre, hermano, que su vida giraba en torno a la oración. En el capítulo 17 del libro de Primera de Reyes dice, hermano, que dice Elías que se presenta delante de aquel rey malvado llamado Acab y le dice: vive Jehová en cuya presencia estoy. Hermano, escuche bien esta palabra, para que usted tenga el atrevimiento de decir: vive Jehová en cuya presencia yo estoy, es porque usted pasa tiempo con el rey. Si usted, hermano, se atreve a decir: pastor, vive Jehová en cuya presencia estoy, párese firme, porque está hablando delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, el que lo escudriña y ve todo, amén. Si usted se para delante del líder y le dice: mire, así dice el Señor, es porque usted está 100% seguro que está teniendo una vida, hermano, cercana con el Rey. Dice que se presenta Elías y le dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia, sino va a ser por mi palabra. Y estos hombres, amado hermano, decían la palabra y los cielos se cerraron, dice la Biblia, por 3 años y medio. Se cerraron los cielos y no producieron agua. Conocían, amado hermano, el Dios a quien ellos servían, porque su vida, hermano, giraba en torno a la oración. Hermano, usted me puede decir: hermano, yo ya no veo milagros como esos hoy en día, porque no queremos pagar el precio. Nadie quiere pagar el precio. Nadie se quiere levantar 15 minutos antes de irse a trabajar. Es más, algunos dejamos 10 alarmas, hermano, y a la última se levanta y ni se lava los dientes y se va para el trabajo. Hermano, y yo le estoy hablando esto porque yo ya lo viví. Y yo quiero que usted entienda lo que el Señor y el Espíritu Santo, amado hermano, le está hablando y le quiere hacer entender en esta hermosa tarde de la importancia que es de orar. Yo me levantaba 1 hora antes y me tomaba el café y voy a ver las noticias. Y gracias, Señor, me levantaba y gracias, Señor, gracias. Tú sabes, oh Dios, de que somos humanos. Sí, y Él sabe que somos haraganes también. Y miraba las noticias, hermano. Pero el Espíritu Santo de Dios, hermano, bendito el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, que es el que nos habla. Porque Él habla, ¿ven? ¿Estamos de acuerdo? ¿Habla el Espíritu Santo? Amén. Sigue hablando Dios, amén. Porque si usted no está, hermano, seguro de que Dios sigue hablando en la actualidad, ya estamos perdidos, amén. Y hermano, y Dios usa a mi esposa. Y me da un tesoro mi esposa, hermano. Me da un tesoro.
y lo comienzo a leer. Y hermano, y el Señor me despierta y me dice, ¿qué estás haciendo? Porque es fácil predicar, cuando nos llenamos de letras, y a predicar, ¿verdad? Pero ¿y qué de nuestra llenura del Espíritu Santo? Nos gusta dormir. Es más, algunos están dormidos. Que la gente se duerme, hermano. Usted va a una corte y usted no se puede dormir en la corte. ¿Cuántos han ido? Yo he ido a una corte. ¿Usted cree que se va a poder dormir en una corte? Usted llega a la puerta de la corte y si va con una gorra se la quita, papá. Que aquí va delante del juez y a él lo va a respetar. Ahí hay un policía, hermano, así grandote, ¿me? Y le dice, te quita la gorra y si va todo desordenado se mete la camisa y a sentarse. Y ahí no se duerme. Pero en la iglesia todo el mundo se duerme, hermano. Nos gusta dormir, no nos gusta orar. El apóstol Pablo le dice a los romanos en el capítulo 8, hermano, de que el ocuparse de la carne es muerte. Y que los que viven conforme a la carne, estos no pueden agradar a Dios. Y usted puede estar diciendo en su mente, el hermano se cree gran santo. No, hermano, yo estoy en un proceso también de transformación. Lo único que yo estoy siendo es sensible a la voz de Dios, amén. Para todos Dios quiere un cambio, pero lo que va a hacer la diferencia es la actitud con la cual tú recibas la palabra, ¿ven? Hermano, y verdaderamente el Espíritu Santo me habla a través de este libro, la palabra de Dios, que es el principal fundamento de todo cristiano. No voy a leer un libro, hermano, y hago a un lado la Biblia. Si el libro no está de acuerdo a la palabra de Dios, hermano, hágalo a un lado. Porque yo cuando leo un libro, hermano, aquí está la palabra de Dios al lado mío. Porque el problema de nosotros los cristianos hoy en día, hermano, que como no oramos y no tenemos discernimiento del Espíritu Santo, allá viene Chepe a decir tal cosa, tal disparate y todos decimos amén. No a todos le diga amén. Tenga cuidado, hermano, de lo que se está escuchando, amén. Y que Dios nos libre a nosotros de venir a hablar palabra, amado hermano, que no proviene del bendito libro. Y hermano, ¿y qué estás haciendo? ¿Te levantás una hora antes y no orás? ¿Cuántos oramos esta madrugada, esta mañana? ¿Cuántos tuvimos el tiempo para darle gracias al Señor? Y hermano, y invertimos mucho tiempo en todo, en todo. Y nos organizamos para todo, pero menos para orar. Menos para orar, no nos interesa en lo absoluto. Hermano, es asombroso, ni aún por este medio del Zoom, 10 peloncitos, sabemos ahí la oración, la gente no quiere orar. Pero sí quieren la llenura, pero no quieren orar. Va a ser imposible que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo si no tenemos una relación bien cercana con el Dios grande y poderoso. Va a ser imposible, hermano. Va a ser imposible. No vamos a ser llenos. Estos hombres grandes, hermanos, como los profetas y los apóstoles de los hechos que acabamos de leer en estos momentos, obtuvieron resultados grandes porque vivían, hermanos, una vida de oración. Elías era uno de esos hombres. Y usted dice, pero esos hombres, hermanos, eran extraterrestres quizás. Santiago nos dice en el capítulo 5, hermano, de que Elías era igual un hombre como usted y yo. Amén. Capítulo 5, verso 17. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones similares a las nuestras. Sin embargo, escuche bien y búsquelo. Capítulo 5 del libro de Santiago, versículo 17 dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones similares a las nuestras. Sin embargo, él oró y los cielos se cerraron por 3 años y medio. Hay poder en la oración. Hay poder en Jesús. Amén. Jesús en el capítulo 18 del libro de Lucas les explica a los discípulos la importancia, la necesidad de orar en todo tiempo. Y les refiere una parábola, amado hermano, del juez injusto y la viuda.
Hermano, dándolas a entender, hermano, que tu perseverancia en la oración es la que va a hacer la diferencia. Permanecer en ella va a hacer la diferencia. No comenzar y luego dejarla a un lado. Permanezca en la oración, amén. Dios ha prometido cambiar a sus hijos, permanezca en la oración. Dios ha prometido salvarlos, permanezca en la oración, amén. Dios ha prometido abrir puertas que parecen imposibles, permanezca en la oración y esas puertas se van a abrir, amén. Tarde o temprano se van a abrir, como las puertas que el apóstol Pablo y Silas estaban encarcelados. Dice la Biblia que a la medianoche, en el capítulo 16 del libro de los Hechos, dice que a la medianoche, dice que vino, hermano, un terremoto y los simientes se movieron y las cadenas se les cayeron, porque hubieron hombres que oraron al Señor y Él les respondió de lo alto. Pero nosotros dejamos todo a medias. Nos cansamos de orar, nos cansamos de pedir. Lo que va a hacer la diferencia es tu persistencia en la oración. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Él es bueno y para siempre es su misericordia, amén. Herodes echa mano en algunos de los discípulos. Y no crea usted que les echó manos, hermano, para llevarlos al palacio real y para que pasaran un tiempo agradable ahí con ellos y que les contaran anécdotas o hermano, experiencias que habían tenido con el Señor. Echó manos para maltratarles, dice el capítulo 1, el versículo 1 del capítulo 12. Para maltratarles. La persecución, amado hermano, contra el pueblo de Dios ha venido desde hace mucho tiempo. Y dice hermano, Lucas dice ahí en Hechos de que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, a Santiago. Lo mató, dice. Y dice que como vio que esto, hermano, había agradado a los judíos, porque él estaba queriendo congraciarse, hermano, con los judíos, con los religiosos. Y como esto les había agradado a ellos, digo que también echó mano sobre Pedro. Comenzó, amado hermano, con el pueblo, con los seguidores, hermanos de Jesús, y luego se dirigió a los líderes. Mata a Juan primeramente. Y hermanos, cuando la iglesia se da cuenta, déjeme parafrasear, cuando la iglesia se da cuenta de lo que está aconteciendo, hermano, de que Herodes, hermano, endemoniado, está tratando de matar y está tratando de parar la obra de Jesucristo aquí en la tierra, hermanos, se despiertan y dicen: vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, porque ya mataron a Jacobo. Pero todavía tienen a Pedro. Jacobo ya está en la presencia del Señor, porque Él lo prometió, dijeron ellos. Pero vamos a orar para Pedro, para que Pedro salga y lo suelte y salga con bien de esa situación en la cual está metido. Ellos reconocían que no había nada, hermano, ni nadie que podía sacar a Pedro de ese lugar o de la condición en la que se encontraba. Únicamente la mano poderosa de Dios. Ni el mismo Herodes tenía la autoridad para sacarlo si no le fuese dada por el Dios poderoso, amén. Nuestro Señor Jesucristo les decía a los gobernantes: tú tienes autoridad, pero la autoridad que tú tienes no la tuvieras si no se te fuese dada de arriba de los cielos, amén. Y dice que la iglesia se reúne, hermano, para orar. Y este es el versículo en el que yo quiero centrarme. Dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel, en el versículo 5 del capítulo 12. Pero la iglesia hacía oraciones a Dios por él. Vea usted el impacto que tiene la oración de un pueblo que le cree al Dios soberano, hermano. Vea usted, hermano, el poder que hay en la oración. El poder que hay, hermano, cuando usted dobla sus rodillas y le dice: Señor, ya aquí ya toqué fondo, aquí ya no sé qué hacer, oh Dios. Humanamente hablando, yo no puedo hacer nada, pero yo sé que tú todo lo puedes. Yo no sé si Dios le está hablando a alguien en esta tarde. Bendito Dios. Y si yo, hermano, le testificara de los muchos milagros que el Señor me ha hecho, hermano, hiciéramos vigilia acá. La gente dice, hermano, el año que hemos pasado ha sido un año tremendo, difícil, hermano. Mi economía fue tocada, hermano. Mi crédito se dañó, hermano. Yo perdí mi empleo, hermano. Mire, yo no sé qué hacer ahora. Yo estoy tirado ya en el suelo, ya no sé qué hacer. Estoy en la calle, hermano.
Sin embargo, los que oramos al Señor y que los que creemos en su palabra, nos mantenemos firmes. Nos mantenemos firmes. Que perdimos el trabajo, Dios es nuestro proveedor. Que nos tocó este virus, Él es nuestro sanador. Alabado sea el nombre de Dios. Las oraciones, como decía el pastor el domingo, no son, hermanos, golpes tirados al aire. Las oraciones llevan un impacto porque no oramos confiando en nuestras propias fuerzas. Oramos porque conocemos el Dios grande y poderoso a quien servimos. Lo que hizo la diferencia y lo que hizo, amado hermano, que el apóstol Pedro saliera a cobrar a la libertad en aquel tiempo, hermano, no fue astucia humana, sino que fue algo sobrenatural que sucedió. Dice la Biblia en los versículos que siguen, hermano, que se presentó un ángel del Señor y que resplandeció en la cárcel y tocó a Pedro en el costado y le dice: Pedro, levántate, cíñete, ponte las sandalias y sal. Y él dice que no reconocía, no sabía, que pensaba que era una visión la que estaba viendo. Herodes, hermano, le puso custodiado en cuatro guardias de 4 cada una, dice. En total eran 16 soldados los que habían custodiando a un solo hombre. Porque cuando un hombre, hermano, ora al Dios, cuando un hombre tiene al Dios poderoso, hermano, el mismo diablo sabe que no va a poder contra él. Y yo sé que me estoy metiendo en problemas con esto, pero hay más poderoso el que está conmigo que el que está en el mundo, amén. Yo sé, amado hermano, que al mismo diablo, que el Señor lo reprenda, no le gusta que se predique esto, pero para eso hemos sido puestos, para predicar la verdad y la palabra de Dios, que es justa y verdadera. Herodes sabía, hermano, de que una forma iba a salir, ignoraba cómo, pero le vamos a poner 16 soldados a que lo custodien. Y les ha de haber dado orden y le ha de haber dicho: vigilen bien a este hombre, que este es peligroso. Hermano, Herodes quizás había escuchado que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Herodes quizás ha de haber escuchado, amado hermano, todos aquellos milagros y prodigios que el Señor hacía a través de él. Herodes ha de haber escuchado, amado hermano, el derramamiento del Espíritu Santo que hubo allá en el capítulo 2. Pero no sabía verdaderamente, amado hermano, que el Dios grande y poderoso estaba con Pedro. Y que no iban a hacerlo en sí los demás apóstoles o los hermanos que lo iban a ir a rescatar o lo iban a ir a librar de la cárcel, sino que iba a ser el ángel de Dios que iba a llegar a abrirle la puerta de la cárcel y a sacarlo. Pero lo que hizo la diferencia fue una iglesia que se levantó en oración. No esperemos resultados diferentes si no hacemos algo diferente en nuestra vida. No esperemos, hermano, tener más conocimiento de la palabra de Dios y que el Espíritu Santo la haga vida en nosotros y nos, amado hermano, nos dé la revelación de lo que Él nos quiere hablar en ella. No esperemos recibir todo esto si no tenemos una vida en constante búsqueda de Dios. Y el poder del cristiano está en la oración, dice esa alabanza, y me fascina. Y dice, amado hermano, el libro de Efesios, en el capítulo 6, habla de la armadura de Dios, versículo 10. Hermano, habla de la armadura de Dios, pero algo que me llama mucho la atención, y yo quiero que usted lo lea conmigo, es que hablamos del yelmo de la salvación, hablamos de la espada, ya hablamos del escudo, hermano, pero cuando le pasamos, hermano, a lo que es la oración, ya nos hacemos los desatendidos. En Efesios dice la Biblia en el capítulo 6, nos habla de todo esto, que estemos firmes, alabado sea el nombre del Señor. Y nos habla de todo, del escudo, hermano, de la coraza, de todo esto. Pero cuando en el versículo 18 yo me doy cuenta, hermano, de que también está la oración, que es una arma poderosa en la mano, en la vida del cristiano. En el versículo dice, el apóstol Pablo les dice, orando en todo tiempo. Hermano, pero yo ¿cómo puedo orar en todo tiempo? Usted puede orar en todo tiempo, hermano, porque es algo tan maravilloso que Dios nos ha dado, hermano. Aún usted puede estar, quizás podía yo estar en coma, hermano, pero mi mente y mi corazón está orando y clamando al Señor.
Cuando un hombre y una mujer ora, Satanás no le va a gustar. No le va a gustar. Y me llamaba la atención algo poderoso que decía un hombre de Dios y decía: cuida de tu salvación. Cuida tu salvación. Satanás va a hacer lo posible y hasta lo imposible por robarte tu fe. En el hecho de muerte vas a estar y te va a estar diciendo: te olvidó el Señor. Te olvidó. Viste que era mentira. Viste que era mentira. Por eso, hermano, la palabra de Dios nos dice que estemos preparados para cuando venga el día malo, podamos estar firmes. Amén. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. El Espíritu Santo, amado hermano, es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que nos enseña. Porque cómo hemos de pedir, cómo nos conviene, no lo sabemos, dice el libro de Romanos. Sin embargo, el Espíritu Santo de Dios es el que nos enseña. Es el que intercede por usted y por mí delante del Padre. Bendito el Dios poderoso a quien alabamos en esta tarde. Nadie sabe, amado hermano, si bien cierto, nuestro Señor Jesús nos dio un ejemplo de cómo orar. Porque Él nos dio un ejemplo, alabado sea el nombre de Dios. Dice la Biblia, hermano, de que digamos: Padre nuestro que estás en los cielos. Primeramente comienza, hermano, nuestro Señor Jesús enseñándonos la divinidad y la soberanía del Dios a quien nos estamos dirigiendo. Él no está en la tierra ni está en una cruz clavado. Él está gobernando en el cielo con poder y justicia. Nos enseña nuestro Señor Jesús la santidad, amado hermano, el grado de santidad que tiene nuestro Dios. Nos enseña que para entrar delante de la presencia del Rey, para dirigirnos a Él, vamos a tener que reconocer su soberanía primeramente. Y también, y sigue diciendo: venga a nosotros tu reino, reconociendo, amado hermano, que su reino se puede establecer en nuestros corazones también. Orando en todo tiempo. Estamos terminando, hermano, no se preocupe. Pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. ¿Hace cuánto dejaste de orar? ¿Hace cuánto te rendiste? Dijiste: no, pues ya oré mucho, el Señor quizás no me escucha. El Señor escucha tu oración, hermano. Él la escucha. Y Él no ignora tu sufrimiento. Él no ignora la situación en la cual tú te encuentras en estos momentos. Sin embargo, su voluntad, hermano, en tu vida es buena. Nuestro Dios es fiel y verdadero. Nuestro Dios es justo. Bendito sea el nombre del Señor. Una de las armas poderosas en nosotros, iglesia, es la oración. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Necesitamos cambiar nuestro estilo de vida. Necesitamos sacrificar, hermano, media hora, aunque sea. Media hora antes de ir a trabajar, hermano. Se levanta usted, se lava su carita y vamos a darle gracias al Señor. Porque como le dije al principio, hacemos tiempo para todo menos para orar, menos para leer la palabra de Dios. Nos preparamos, comemos y si nos queda tiempo, así a la rapidita en la aplicación esa que dijo el hermano, leemos el versículo del día y ni lo leemos bien. Y nos vamos. Hermano, a mí me pregunta usted cuál es el versículo del día y yo le voy a leer lo que yo leí, pero yo no sé. Y ahí me llega la notificación, pero casi no lo leo. Y aunque es bueno, porque todo aquello que nos edifica y que nos llena es bueno, amén. Estos creyentes, hermanos, estos cristianos de los hechos de los apóstoles, se reunieron, hicieron un llamado de emergencia, hermano. Vamos a reunirnos y vamos a orar por el hermano Pedro porque él está encarcelado. Su vida está en peligro. A Jacobo lo mataron, pero él todavía está vivo. Vamos a orar a Dios pidiendo misericordia por él. Vamos a pedirle al Señor que sea Él rompiendo las cadenas, que sea Él mandando a su ángel para que lo libre.
Y la oración fue contestada, porque había un propósito, amado hermano, para Pedro que aún tenía que cumplirse. Usted y yo somos inmortales en esta tierra hasta que no cumplamos el propósito de Dios por el cual vinimos aquí. Usted tiene planes y propósitos para Dios. Sus hijos no son accidentes. Nuestros hijos, amado hermano, tienen planes y propósitos de parte de Dios por los cuales ellos están en esta tierra. Sin embargo, amado hermano, Dios no nos va a obligar. Y eso me trae a memoria, hermano, la pregunta que me hizo un pastor y me dijo de que, ¿por qué quiero yo servir a Dios? Bueno, le digo, por gratitud. Yo no andaba buscando el predicar su palabra. Lo que sí fui sensible al llamado. Amén. ¿Cuántos necesitamos ser sensibles al llamado de Dios? ¿Cuántos hemos vivido estancados por mucho tiempo porque no hemos sido sensibles? La oración nos hace sensibles a la voz del Señor. Moisés, hermano, dice la Biblia, que él estaba apacentando las ovejas de su suegro en el desierto. Dice que cuando vio, amado hermano, se fue detrás, dice, de la cabrita, ahí déjame pronunciarlo, y llega y fue ahí donde Dios lo llamó. Y le dijo, Moisés, Moisés, quítate las sandalias, hasta un corito hicimos. Moisés no andaba buscando el liderazgo. Lo que Moisés hizo fue sensible a la voz de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo de Dios quiere en esta hermosa tarde, que usted sea sensible y entienda la importancia de orar. Y yo sé que después de esta predicación, amado hermano, no vamos a tener excusas. Hermano, pero a mí no me dijeron que teníamos que orar. El Señor nos dice orando en todo tiempo. A los apóstoles, a los discípulos les dice en el capítulo 18 de Lucas, la necesidad, les enseñó la necesidad. Oiga bien, hermano, no es una opción, es una necesidad en el cristiano de orar. Usted, amado hermano, no va a necesitar, usted es que pedimos revelación para todo, menos para orar. Amén. Pedimos revelación, amado hermano, para orar, pedimos revelación para ir a la iglesia, para ir a la Biblia, pero para las demás cosas no necesitamos revelación. Porque usted bien sabe que su cuerpo necesita, amado hermano, descansar y se va a dormir. Y no dice, no, me voy a quedar aquí despierto y no voy a dormir hasta que me lo revele el Señor. ¿Qué, hermano? Nomás pone la cabeza en la almohada y está roncando. Ah, pero para orar, hermano, no, hombre, que yo no creo que tanto de ser que hay que orar. Y terminamos, hermano. Y yo no hallaba, hay tanta sabiduría en la palabra de Dios, y no hallaba, hermano, de dónde arrancar y a dónde predicar. Y hermano, pero quiero mencionarle algo que poderosamente me llama la atención, y fue el milagro que Dios le hace a la madre de Samuel, de este gran profeta. Su nombre era Ana y muchos lo conocemos en el capítulo 1 de Primera de Samuel. Dice la Biblia que la mujer de su marido, porque tenía dos mujeres, qué bendecido, ¿va? Ajá, hermano, tenía dos mujeres, hermano. Hermano, no, eso no. Tenía dos mujeres Elcana, dice la Biblia. Pero dice que una, amado hermano, le había dado hijos y Ana no le había dado hijos. Y dice que la otra mujer, hermano, Penina se llamaba, aborrecía a Ana. Y dice que se burlaba de ella cada vez que ellos descendían, hermanos, a Silo, donde estaba el centro religioso, amado hermano, donde se rendía culto a Jehová de los ejércitos. Cada vez que ellos descendían a Silo para ofrecer holocaustos a Dios, dice la Biblia, hermano, de que él le daba de la parte, de la porción, hermano, de los sacrificados, porque también el libro de Levítico nos habla, hermano, de que también ellos podían ser partícipes del sacrificio que hacían, hermano, y podían participar de los alimentos. Dice que le daban una parte a su esposa y a cada hijo, y Ana le daba una parte especial porque no le había podido dar hijos. Y dice, amado hermano, que la mujer se burlaba de ella. Y dice, hermano, que la Biblia, que la mujer la irritaba, la hacía sentir mal, la miraba de menos porque ella no le había podido dar hijos. Y en cierta ocasión el hombre le dice, ¿por qué estás triste, mujer? ¿Por qué no comes? Ahí él bien alegre, como tenía dos mujeres. ¿Por qué no comes, mujer? Le dice. ¿Acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? Le dice. Nunca, amado hermano, nunca va a hacer eso. Una mujer siempre va a querer tener un hijo. Y hermano, y le dice,
esta mujer me irrita siempre, me mira de menos, porque yo no te he podido dar hijos. Y dice que de esta manera hacía cada año que ellos descendían a Silo, hermano, a ofrecer alabanza y sacrificio al Señor. Cada año, amado hermano, por mucho tiempo esta mujer tuvo que sufrir, hermano, los desprecios y las burlas de esta mujer. Ellos amaban a Dios, ellos conocían a Jehová de los ejércitos, hermano. Pero dice la Biblia que lo que hizo la diferencia un día, dice la Biblia, hermano, de que ella se levantó, se preparó y comió, dice. Y dice que descendió, hermano, y fue al templo, dice la Biblia, y comenzó a orar con amargura de corazón. Entregó su corazón al Señor y oraba al Señor. Y le pidió al Señor que le diera la oportunidad de poder, amado hermano, concebir hijo. Y dice que el sacerdote de aquellos tiempos, su nombre era Elí, y sus hijos dice que eran, hermanos, los sacerdotes de ese tiempo, ¿verdad? Y dice que él la tuvo por ebria. Cuando comiences a adoptar un estilo diferente en tu vida y comiences a hacer la oración parte de ti, te van a ver como un loco. Incluso, hermano, yo sé que ahorita me están viendo como un loco. Porque como dijo el apóstol Pablo, porque es difícil para el hombre carnal poder percibir lo del Espíritu, porque para él es locura. Porque han de discernirse por el Espíritu. La tuvo por ebria. Hermano, no hay ni un solo registro en el libro de Samuel que nos diga que Ana haya recibido una respuesta de parte de Dios, hermano, durante ella se quejaba. Porque lo que nosotros pensamos que es orar es venirnos a quejar delante de Dios. Traemos queja, hermanos, nos venimos a renegar delante de Dios, venimos a poner excusas, hermanos, pero lo menos que hacemos es traer alabanza al Señor, que es lo único que Él nos pide. No recibió nada esta mujer durante ella se quejaba, durante ella veía que la mujer se burlaba de él. Pero sí dice la Biblia, amado hermano, que al cabo de un tiempo, después que ella derramó su corazón delante de Dios y oró, dice la Biblia que ella concibió. Y concibió un tremendo profeta y juez en aquellos tiempos, amén. Samuel, amado hermano, fue un tremendo profeta de Dios, que Dios envió, hermano, para juzgar a Israel, hermano, y para traer palabra a Israel en aquellos tiempos. El que ungiría a Saúl y ungiría a David. El proceso por el cual estamos pasando momentáneamente muchas veces no lo vamos a entender, pero de algo tenemos que estar seguros, que si amamos a Dios, si honramos a Dios, si nos volvemos a Dios en oración, vamos a poder entender que ese proceso, amado hermano, es parte del plan perfecto de Dios para nuestra vida. Ana ignoraba, amado hermano, que iba a dar a luz a un tremendo profeta de Dios. Aunque ella sí se lo había dedicado a Dios, le dijo: si tú me concedes el tener un hijo, yo lo voy a dedicar ahí todos los días de su vida. Y dice incluso que cuando ella dio a luz, dice la Biblia, que el marido y agarró a su familia y le dijo: vámonos para Silo a ofrecer sacrificio nuevamente. Y le dice: yo no voy a descender todavía hasta que se cumplan los días. Y entonces voy a descender y lo voy a dejar allá, porque yo le prometí a Jehová de los ejércitos que él iba a ser su siervo y él iba a servir y iba a estar en su templo toda su vida. Cuando hagas promesas al Señor, no tardes en cumplirlas. ¿Cuántas promesas hemos hecho y no hemos olvidado de ellas? Dios conoce los corazones, amén. Dios conoce la intención con la cual nosotros nos acercamos delante de Él. Ana no recibió nada durante ella se quejaba, pero sí recibió algo cuando ella reconoció que la oración puede mover montañas. Jesucristo les dijo a los discípulos en cierta ocasión, cuando dice la Biblia que le maldició la higuera, porque fue donde ella encontró fruto, porque tenía hambre y fue a buscar fruto y no encontró. Y la maldició, y dice la Biblia que después cuando ellos regresaron vieron que se había secado. ¿Cómo hiciste eso? Le dijeron. En el libro de Mateo capítulo 21 verso 22, y le dice: mayores cosas ustedes van a hacer. Y de cierto les digo que todo lo que pidieren en oración, creyendo, lo recibirán. Porque a veces oramos, hermano, pero no creemos lo que decimos. Si usted no cree lo que usted está hablando, lo que usted está pidiendo, amado hermano, difícilmente lo va a recibir. Usted tiene que creer, porque el libro de Hebreos dice que es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, amén.
De cierto os digo, en el libro de Mateo capítulo 21, versículo 21 dice: de cierto les digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, escuche bien, hermano, todo lo que pidieres en oración, no diciéndole al vecino sus problemas, no diciéndole al líder que está peor que usted su problema, porque a veces pensamos, hermano, que el hombre nos puede ayudar. Y el Señor nos ha enseñado, hermano, que su oración la hagas en secreto, dándonos a entender, hermano, que el único que puede responderle es Él, pero que su recompensa va a ser pública. Amén. Que aquellos que se burlaron de usted, así como se burlaron de esta mujer llamada Ana, que aquellos que se burlaron de usted y dijeron y hablaron, hermano, blasfemando del Señor, diciendo, ve, se congregaba y miren, ni trabajo tiene, lo perdió. ¿Y a dónde está el Dios que ella sirve? ¿Acaso Dios, amado hermano, está en la obligación de complacer nuestros gustos? ¿Acaso Dios está en la obligación, hermanos, de hacernos entender por un milagro quién es Él? La Biblia dice que por fe nosotros hemos creído, amén. Bienaventurados aquellos que sin ver han creído, dijo nuestro Señor Jesucristo cuando se le presenta a Tomás y le enseña las manos y le dijo, Tomás, ahora creo. Y le dijo él, porque has visto, has creído. Bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Bienaventurado es usted, hermano, que usted cree que Jesús es el Señor y que Él viene pronto por usted y que le va a llevar a las bodas del Cordero y va a estar ahí celebrando por toda una eternidad. Y todas aquellas lágrimas que usted derramó y todas aquellas oraciones que usted hizo, amado hermano, al Dios, ahí se van a convertir en gozo y en gloria. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Terminamos, póngase de pie. Voy a invitarle al hermano del piano que suba. Hermano, vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a proceder a la Santa Cena. Vamos a darle gracias al Señor, pero quiero dejar esto en su corazón, iglesia. Nuestras armas no son carnales, dice la palabra de Dios, sino espirituales. Amén. Esta batalla no se pelea, amado hermano, con sus propias fuerzas humanas. Esta batalla la pelea únicamente el Rey de Reyes y Señor de Señores. Herodes, hermano, se imaginaba que quizás iban a hacer, amado hermano, una reunión, todos los seguidores de Jesús iban a ir con palos, amado hermano, y con espadas a querer sacar a Pedro. Lo que ignoraba él, amado hermano, que el poderoso grande, el Dios de los escuadrones de Israel, estaba con Pedro. Amén. Quiero que usted entienda y se lleve en su corazón el poder que hay cuando oramos. El poder que hay en la oración. Cuando tú y yo oramos al Señor, cosas poderosas suceden a nuestro favor. Amén. Hubo mucha oposición para que yo predicara esta palabra en el mundo espiritual. Pero fue expuesta y lo he hecho, amado hermano, por orden de Dios, porque nosotros seguimos órdenes de Dios. Nos es importante llenarnos de su presencia. Los tiempos son difíciles y el único, hermano, que nos hace estar alertas es el Espíritu Santo. Dice la Biblia, hermanos, que el Espíritu Santo son las arras, son, amado hermano, la garantía de la iglesia aquí en la tierra. El anticristo no ha aparecido todavía porque el Espíritu Santo de Dios está activo entre nosotros. Y eso tiene que creerlo. Hubo una iglesia que el pastor estaba predicando. Y dice, hermano, las noticias de que estaba testificando el pastor y dijo: el Espíritu Santo me habló y me dijo, saca a todos los miembros de la iglesia. Sácalos, sácalos ya, detén la palabra y sácalos. Cuando el Espíritu de Dios habla, amado hermano, hay evidencia. Yo no le voy a decir el Espíritu Santo de Dios me dijo esto, pero no hubo evidencia. Cuando Dios habla, amado hermano, cumplimiento tiene.
Y dice que el pastor para el servicio, para afuera todos, hermanos, vamos para afuera todos para sus casas. Y hermanos, a la media hora que salieron, ¡bum!, explotó, hubo una explosión en el edificio. Hubo un atentado terrorista en contra de la iglesia de Dios. La persecución no es únicamente desde aquellos tiempos, hermano. La persecución no ha parado contra el pueblo de Dios. Pero lo que va a hacer la diferencia en usted, el Espíritu Santo, es el que lo va a alertar, es el que le va a decir: lo que estás haciendo está mal. Es el que te va a alertar y te va a decir: vuélvete a mí. Yo creo que todos tenemos ya nuestro vino y el pan. El versículo 27 del capítulo 11 del primer libro de Corintios, que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Acabamos de hablar, de la oración y que hay poder en ella. El primer libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 dice: después que Salomón, segundo libro me parece, primero o segundo, después que Salomón terminó de edificar la casa a Dios, dice que se le apareció Dios a Salomón y le dijo: he escuchado tu clamor, Salomón. Y le dijo: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oiga bien, iglesia, y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintiesen de todo corazón, yo los perdonaré a ellos y sanaré su tierra. Vamos a orar, porque si hemos fallado al Señor, Él nos perdona a través de la oración. Amén. Buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz, Señor. Primeramente, Padre Celestial, te pedimos perdón, Señor, porque somos humanos, oh Dios, con debilidades, oh Dios, y muchas veces, Señor, no podemos dominarlas, Dios. Perdónanos, Señor, porque hemos hecho lo malo delante de ti. Perdónanos porque lo que deberíamos de haber hecho no lo hicimos, Señor. Hicimos lo contrario a lo que tú nos mandaste a hacer, oh Dios. Perdónanos, Señor, por haber, Padre Celestial, hecho que muchos hablaran en mal del Evangelio, Señor. Perdóname, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser fieles y a permanecer en tu palabra, Señor. Y que este, Padre Celestial, gesto, Señor, que hemos tenido, Padre, traiga resultados diferentes a nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en el libro de Corintios, capítulo 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participamos todos del pan. Amén. El versículo 25 dice: asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participamos todos del vino.
Cierra tus ojos e inclina tu rostro en un acto de reverencia a Dios y dale gracias al Señor. Oh, amado Dios, gracias, Señor. El propósito principal, oh Dios, porque tú enviaste a nuestro Señor Jesucristo a morir en una cruz, fue por salvarnos a nosotros y darnos vida, Señor. Cuando nos encontrábamos viviendo desenfrenadamente y desordenadamente en nuestros propios deleites, Señor, tú no viste, Padre Celestial, nuestro pecado, Señor, como un obstáculo, Señor, para entregar tu vida por nosotros en una cruz, oh Dios. Gracias, Jesús, por restaurarnos, Señor. Gracias, Padre, porque ese sacrificio, Señor, representó libertad, oh Dios. Representó salvación, Señor. Representó vida, Padre, para la humanidad, Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta salvación es tan apreciada por tu iglesia, Señor. Gracias, amado Jesús. Gracias te damos, amado Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Hay gratitud en nuestros corazones, Señor. Enséñanos a orar, oh Dios. Enséñanos, Padre Celestial, a través de tu Espíritu Santo, a entender la importancia que hay en esta práctica, Señor. Hermano, tú que me estás viendo a través de esa transmisión, déjame orar por ti. Déjame decirte lo que el Señor ha estado hablando a mi vida. Tú únicamente vas a recibir aquello por lo cual estés orando. La oración tiene el poder para cambiar la adversidad en la cual tú te encuentras en este momento. Dice la Biblia que aún en su desobediencia, Jonás, estando adentro de la boca del pez, dice que clamó a Dios y Dios lo escuchó. Y Dios le dio una oportunidad. Sansón, dice la Biblia, que estaban burlándose de él por su desobediencia. Había caído lo más bajo y estaba presto a morir. Sin embargo, dice la Biblia que clamó también a Dios y Dios le escuchó. Yo no sé cuál es la situación en la que te encuentras, amado hermano, amado amigo que me escuchas, pero hay un Dios que sí lo sabe. Ora al Dios soberano. Y ahí donde te encuentres, no importa el lugar donde hayas caído, no importa lo más bajo que hayas tocado, de ahí te levanta el Señor y te restaura y te da nuevas fuerzas. Bendigo tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, haz vida esta palabra en sus corazones. Que el Señor te bendiga. Oramos, iglesia.